Hemos escuchado en el sermón de hoy acerca del carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces también quería destacar unos otros ejemplos del carácter bello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la vida cotidiana, pero también en otras situaciones especiales. En el Sagrado Corán, en Surah Al-Ahzab, capítulo 33, Allah dice: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana", que ciertamente en el mensajero de Allah tienen un bello ejemplo a seguir para quien tiene esperanza en Allah en el día final y recuerda a Allah en abundancia. Entonces, en este versículo, Allah dice que la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus palabras, sus acciones, sus decisiones, cómo se interactuaba con la gente, es un bello ejemplo para todos nosotros a seguir por lo resto de la historia humana. Entonces, el ejemplo del profeta sallallahu alaihi wasallam no es simplemente válido para los musulmanes de hace 1000 años o los musulmanes en Arabia, sino que Allah en este versículo no limita la vida del profeta, no limita sus acciones. Allah dice que su ejemplo es un ejemplo bello para todas las personas, en todas las épocas y para todas las sociedades. Entonces Allah dice que es un ejemplo a seguir, que deberíamos de aprender de la historia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y luego tratar de implementar su ejemplo en nuestras propias vidas también. Y Allah dice que esto es mejor para las personas que tienen esperanza en Allah y en el día final, y los que recuerdan a Allah en abundancia. Entonces, para poder beneficiarse del ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estos son los requisitos. No es suficiente simplemente saber de su historia. Hay historiadores no musulmanes también que tal vez conocen mejor la historia del profeta sallallahu alaihi wasallam que nosotros. Pero aquí la diferencia la dice para quien tiene esperanza en Allah y en el día final y recuerda a Allah en abundancia. Para poder seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, hay que tener fe en Allah, hay que tener certeza en el más allá y hay que recordar a Allah mucho. Porque sin estos tres requisitos, una persona no va a poder tener la capacidad de seguir el ejemplo bello del profeta sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que los mejores de entre ustedes son aquellos que tienen el mejor carácter y los mejores modales. Entonces el profeta aquí sallallahu alaihi wasallam dijo que un aspecto fundamental de la vida de un musulmán es su carácter, son sus modales, la forma en la que interactúa con los demás. Y podemos decir que el impacto que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo sobre la vasta mayoría de las personas en su vida era por sus principios, sus modales. Hay personas que llegaron a aceptarle a él antes del Islam. Decían que sea lo que sea, esta persona no puede ser un mentiroso. Su forma de ser es tan puro que todo lo que está diciendo tiene que ser la verdad. Hazrat Abu Bakr Siddiq, cuando escuchó por primera vez que su amigo anterior, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, había declarado que Dios le estaba revelando revelación, se fue directamente a él y le preguntó que la gente me dice que tú estás diciendo que eres un profeta. Y el profeta quiso explicarle a él que mira, eso es... Hazrat Abu Bakr dijo que no quiero escuchar ni una explicación. Solo dime si tú has dicho eso. Y al final el profeta dijo que así es. Hazrat Abu Bakr dijo que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. No necesito otro argumento o evidencia más allá de tu palabra. Entonces eso era la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el impacto que tuvo sobre las personas debido a su carácter. Entonces deberíamos de aprender del carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era un milagro en sí mismo,
Acerca de su integridad y honestidad, pues ya hemos escuchado acerca de Hazrat Abu Bakr Siddiq, que para él simplemente la promesa y la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam era suficiente para aceptarle como un profeta de Dios. Aún antes del Islam, antes de su proclamación de ser un profeta, él era reconocido como al-Amin, el digno de confianza por su honradez en todos los asuntos, especialmente en el comercio. Pues cuando fue contratado por primera vez por Hazrat Khadija, más tarde su primera esposa, era por esa razón, que él era reconocido por su honestidad y su integridad en todas sus relaciones de comercio. Un testimonio acerca de su vida pura, aún antes de conocer a Allah, aún antes de volverse en un profeta de Dios, se encuentra en el Sagrado Corán. Allah describe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como nurun ala nur, luz sobre luz, en el sentido de que el profeta ya era luz antes de su profecía, ya era un hombre puro, y después de ser un hombre puro, Allah le reveló su revelación, aumentando luz sobre su luz. Entonces, aún antes del Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam era un ejemplo para nosotros a seguir. En la vida cotidiana a veces encontramos que hay personas hombres a veces, que no ayudan en la casa, pero el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bien diferente. El profeta sallallahu alaihi wasallam ayudaba en las tareas del hogar, como remendar su propia ropa, arreglaba su propia ropa, jugaba con sus nietos, Hassan y Hussein, y esto a pesar de tener una agenda muy ocupada. Él era el líder religioso, pero a la vez también político de su país. Sus días estaban llenos de satisfacer las necesidades de la comunidad musulmana. Platicaba con los miembros, con los encargados, con otras delegaciones que venían de afuera para conocer el Islam. Y sus noches las pasaba en la adoración de Allah. Entonces él era una persona con muy poco tiempo, pero a pesar de eso, no dejaba estos tipos de modales en la casa. Siempre trataba a cada persona con respeto. Otro aspecto bello en el carácter o la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era su determinación en todas las cosas, en todos los asuntos. Él, siempre que hacía su mente, aplicaba una determinación increíble en cumplir con sus metas. Y esto también es un ejemplo para nosotros, que cuando decidimos hacer algo, luego hay que cumplir con la decisión, con una determinación firme. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, en un lugar escribiendo sobre la determinación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, declaró que es digno de notar con qué firmeza el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se adhirió a su proclamación de la profecía hasta al final, a pesar de miles de peligros y cientos de miles de oponentes, obstructores y amenazadores. Durante años soportó infortunios y dificultades que aumentaban a diario y que hacían que el éxito pareciera imposible. A través de todo esto, perseveró pacientemente, no en pos de ningún propósito mundano. Por el contrario, al presentar su proclamación de la profecía, perdió lo que tenía y invitó a innumerables contiendas y calamidades. Fue expulsado de su hogar, perseguido por posibles asesinos, perdió sus posesiones y fue envenenado varias veces.
Aquellos que una vez se preocuparon por él comenzaron a desearle el mal, y sus amigos se convirtieron en enemigos. Durante un largo periodo, soportó dificultades tan intensas que no podrían haber sido sobrellevadas por un impostor astuto. Cuando, después de mucho tiempo, el Islam triunfó, el santo profeta no acumuló ninguna riqueza para sí mismo, no construyó grandes estructuras, no buscó el lujo, ni obtuvo ningún beneficio personal de su posesión. Todos los recursos que recibió los utilizó para cuidar de los pobres, los huérfanos, las viudas y los agobiados por las deudas. Nunca comió hasta saciarse. Fue tan directo en su discurso y inquebrantable en la predicación de la unicidad de Dios, que se convirtió en el enemigo de muchos. Primero puso a su propia gente en su contra al prohibir la adoración de ídolos. Molestó a los judíos al impedir su indulgencia en la adoración de criaturas, la exaltación de líderes religiosos y las prácticas inmorales. Les impidió negar e insultar a Jesús, un acto que los enfureció enormemente y los convirtió en enemigos acérrimos. Del mismo modo, los cristianos se molestaron con él porque negó la divinidad de Jesús, su filiación con Dios y la noción de que fue el Salvador crucificado. Los adoradores del fuego y los adoradores de las estrellas también se opusieron a él, pues les prohibió adorar a sus deidades. Proclamó la unicidad de Dios como el único camino hacia la salvación. ¿Eran estas las maneras de alguien que buscaba conquistar el mundo? Entonces, en este pasaje, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, explica cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dedicaba todo en el camino de Allah. Su determinación era una determinación completa. Abandonó completamente la mundanalidad y todo lo que iba en contra de la voluntad de Allah en cumplir con su misión. Entonces, esta pureza, esta sinceridad es lo que atraía a las personas hacia él. Ellos también veían, esta persona está abandonando completamente la mundanalidad, completamente el poder, sus amistades y todo lo resto. ¿Para qué? Entonces deberíamos de tratar de escuchar lo que está diciendo. Como el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, también mencionó, era el más generoso de todos los seres humanos, hasta el punto de que prefería regalar incluso las necesidades básicas de su propio hogar en el camino de Allah. Y hay muchos dichos acerca de eso. Hemos escuchado en el sermón del viernes de hoy cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam regaló una valle entera de animales a un no musulmán. Y al ver esta generosidad, cómo esa persona aceptó el Islam. Hay otro relato. Hazrat Abu Huraira relató que un hombre vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo: "Oh mensajero de Allah, estoy arruinado". Entonces lo que quiso decir es que no tenía nada que comer. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ve con mi familia y mira si tienen algo en la casa. El hombre fue, pero no encontró nada. El profeta sallallahu alaihi wasallam entonces dijo que toma esta comida y dala en caridad. Así que el hombre la tomó y se fue. Así que también habían situaciones así, cuando el profeta enviaba personas necesitadas a sus casas y no encontraban ni comida ahí. Y cuando regresaban a él, lo poco que el profeta tenía frente de él para sus compañeros, a veces regalaba esto a la gente necesitada. Entonces, eso era su nivel de generosidad. Y su humildad también era otro tipo de mundo, podemos decir. Nunca hubo un hombre tan humilde como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Abbas
relata que el profeta sallallahu alaihi wasallam se sentaba en el suelo, comía en el suelo, sujetaba la cabra para ordeñarla y aceptaba la invitación de un esclavo a comer pan de cebada. Es decir, que comía en el suelo junto con sus compañeros. Sujetaba la cabra que él mismo pues ordeñaba a las cabras, no daba ese trabajo a otras personas. Él aceptaba la invitación hasta de las personas más humildes a comer pan de cebada, que era un tipo de pan pues bien grueso, no era un tipo de pan fino ni nada así, pero hasta estos tipos de comidas, las personas invitaban al profeta sallallahu alaihi wasallam a compartir comida así y iba con ellos. Entonces, esto era su humildad. Nunca pensaba que él era el profeta de su época y todas las demás épocas, y nunca pensaba que él era el líder político de miles de personas. Aún solo veía que una persona la invitó, entonces comía con esa persona. También siempre otro aspecto de su carácter era que pagaba sus deudas. El profeta sallallahu alaihi wasallam a veces pedía dinero prestado para satisfacer sus necesidades, pero siempre lo devolvía. Y no solo lo devolvía, sino que pagaba más de lo que debía. Entonces eso también era su carácter, que daba más a la persona como un regalo, porque obviamente esa persona había hecho un favor al profeta sallallahu alaihi wasallam al regalarle o darle uso de dinero. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam no cobraba, o el interés era prohibido obviamente en el Islam. Sin embargo, el profeta animaba a los musulmanes que cuando ellos aceptaban dinero de forma prestado, al devolver el dinero deberían de dar algo como un regalo a la persona, más de lo que ellos habían aceptado por parte de ellos. Entonces, hay probablemente miles de aspectos del carácter bello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero estos son suficientes para poder comenzar a implementar. Deberíamos de tratar de aprender más sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y tratar de emular a nuestro profeta en todos los aspectos de la vida. No solo es suficiente escuchar de su vida, sino que hay que hacer un esfuerzo consciente, eligiendo a sabiendas los actos, las acciones, el carácter del profeta sallallahu alaihi wasallam y esforzándose por implementar estos aspectos en nuestras vidas.